Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es sábado, Día del Señor, 12 de mayo. Y vamos a comenzar a leer un hermoso libro, el libro según Lucas. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Este hermoso versículo proviene de una de las historias más conocidas y amadas de toda la literatura sagrada o profana. Pero lo asombroso es que nunca la hubiésemos oído si no fuera por un sencillo médico misionero que incluyó esta preciosa joya en una carta que escribió a su amigo erudito Teófilo. El nombre del médico era Lucas, era gentil, y la carta es el Evangelio según San Lucas. Además de su Evangelio, Lucas también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Además de haber sido compañero de viaje de Pablo, Lucas fue un agudo observador del gran movimiento de Jesús que cubría el Imperio Romano y participaba en él, por supuesto. Estaba estrechamente vinculado con Pablo. Y eso, este hombre, ¿verdad? Pablo, no solo lo condujo a captar el vasto significado de la iglesia cristiana, sino que se mantuvo firme contra la exigencia del César de ser honrado como divino. Así que Lucas aprendió a ser leal al Señor. Lucas se convirtió en una fuente confiable, pues tenía un conocimiento profundo de la verdad. Él a través de Pablo conoció muy bien sobre nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas escribió una obra de 2 tomos acerca de lo que podríamos llamar el origen y la historia de la iglesia cristiana, y cómo trabajó el Espíritu Santo. De hecho, algunos teólogos dicen que el libro de Hechos de los Apóstoles debieron haberlo titulado Hechos del Espíritu Santo. El primer volumen es el Evangelio escrito y entregado a Teófilo antes de escribir Hechos, según Hechos 1:1. Muchos eruditos conservadores datan el Evangelio de Lucas entre el año 61 y el año 63 de la era de Cristo, ¿verdad? Teófilo era un converso cristiano, y al dirigir la carta a él, Lucas era particularmente consciente de estar entregando su evangelio a los miembros griegos y gentiles de la comunidad de la fe. Es diferente a Mateo, ¿verdad? Que Mateo escribe con una mentalidad y hacia una audiencia judía. Ahora Lucas escribe a los gentiles. Por supuesto, él no descuida sus raíces judías y las raíces judías de Jesús, ¿verdad? Mateo escribió principalmente para los judíos y para ellos. Y por eso Mateo enfatiza a Jesús como el Mesías. Marco escribió para los romanos. Y allí, cuando lo leímos, vemos a Jesús marchando a través del país con las noticias acerca del reino. Juan era un pensador profundo, y su evangelio surge del amor que tiene a Jesús, el Verbo, ¿verdad? Juan también
le mete un poquito de filosofía, ¿verdad? Habla del verbo o la palabra, el creador, el Hijo de Dios. Pero Lucas escribe pensando en los gentiles. Presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Salvador del mundo y amigo de la humanidad. La universalidad de la salvación es el tema subyacente en el Evangelio. Por ello, su genealogía rastrea el origen de Jesús hasta Adán, a quien vincula con Dios. Mientras que la genealogía de Mateo, como la leímos, se detiene en Abraham, el padre de los judíos. El Evangelio, según San Lucas, es el más extenso de los 4. Algunos milagros solo se registran en Lucas, tales como la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Naín y la curación de Malco, por ejemplo, ¿verdad? Muchas palabras son específicas de Lucas, incluyendo varias famosas: el buen samaritano, el rico insensato, el hijo pródigo y el rico y Lázaro, el fariseo y el publicano, la historia de Zaqueo. Todas esas son contribuciones exclusivas de Lucas. Bajo la conducción del Espíritu Santo, Lucas afirma haber revisado los materiales históricos y entrevistado a testigos presenciales. Y luego de investigar todas las cosas desde su origen, escribió una historia en orden para que nosotros pudiéramos conocer bien la verdad, todo lo referente a Jesús y sus buenas nuevas. Así que, hermanos, aquí nos vamos a dar un banquete espiritual en la lectura de este Evangelio. El capítulo 1 nos narra la historia de Elizabeth y Zacarías, el padre y la madre de Juan el Bautista, que eran como nosotros pecadores, pero fueron justificados y salvados en la misma forma que todos los seres humanos. Fueron eminentemente hombres y mujeres piadosos, ¿verdad? Ellos dos fueron piadosos e íntegros. Desafortunadamente no tenían hijos hasta ese momento y no podían esperar que Elizabeth los tuviera a su edad avanzada. Mientras Zacarías quemaba el incienso en el templo, toda la multitud oraba afuera. Hermanos queridos, todas las oraciones que ofrecemos a Dios son aceptadas y exitosas solo por la intercesión de Cristo en el templo de Dios, en el santuario celestial. No podemos tener la expectativa de poseer un interés allí si no oramos, si no oramos con nuestro espíritu y si no oramos con fervor. Tampoco podemos esperar que lo mejor de nuestras oraciones sean aceptadas y traigan una respuesta de paz si no es a través de la mediación de Cristo Jesús, que siempre vive haciendo intercesión por nosotros. Solo Cristo, hermano. No hay otra persona, no hay otro ser, por muy bueno que haya sido en este mundo y falleció, no más nadie intercede por nosotros. Solo Cristo y el Espíritu Santo, por supuesto. Las oraciones que Zacarías ofrecían frecuentemente recibieron una respuesta de paz. Las oraciones de fe son archivadas en el cielo y no se olvidan. Las oraciones hechas cuando éramos jóvenes y entrábamos al mundo pueden ser contestadas cuando seamos viejos y estemos saliendo del mundo. Las misericordias son doblemente dulces cuando son dadas como respuesta a la oración. Zacarías tendría un hijo a edad avanzada. ¿Y qué hijo, hermano? Tremendo hijo, ¿verdad? Fue un gran instrumento para la conversión de muchas almas a Dios y para su preparación para
recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar como lo hacía Zacarías y como lo hacía Elizabeth, confiando que el Señor siempre responde nuestras oraciones, siempre, hermanos. El capítulo 2 nos narra la plenitud del tiempo que estaba por llegar, cuando Dios enviaría a su Hijo, hecho de mujer y sometido a la ley. Las circunstancias de su nacimiento fueron muy viles. Cristo nació en una posada. Bueno, realmente algunos estudiosos dicen que él nació fue camino a la posada. Y no era una posada así como nosotros lo imaginamos. Era como en esa época nos explicaron allá en Israel que esas posadas eran como unas cuevas donde ponían a los animales, ¿verdad? Prácticamente Jesús nació en una cueva. Él nació allí porque el pecado nos hace como un infante abandonado, indefenso y solitario. Así fue Cristo. Él supo bien cuán poca voluntad hay para que nos alojen, nos vistan, nos alimenten pobremente. Cuánto deseamos tener a nuestros hijos ataviados y consentidos. Cuán dados son los pobres a envidiar a los ricos. Y cuánto tienden los ricos a desdeñar a los pobres. Pero cuando por fe vemos al Hijo de Dios, que es hecho hombre y yace en un pesebre, en una cueva, nuestra vanidad, ambición y envidia son frenadas. No podemos buscar grandes cosas para nosotros mismos o para nuestros hijos, teniendo a este gran ejemplo justo ante nosotros. Así que vamos a leer esta historia, hermano, maravillosa, del capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Y vamos a aprender enseñanza maravillosa. Hermanos queridos, vamos a prepararnos. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos.